acompaña, habíamos dicho, la diputada Laura Alonso. Gracias, Alonso, Gracias por venir. Un bidón. Con la Constitución alcanza y sobra para desarmar este entuerto. Lo que pasa es que nosotros somos un poquito exaltados. Exaltados, sí. La justicia ha sido y es y va a seguir siendo un tema muy fuerte. La diputada está muy interiorizada y muy activa en los temas vinculados a la justicia y a su independencia o la falta de ella. Y se nos ocurría, entrar por dos puertas posibles. Una es el episodio del desplazamiento del juez Cabral de la Cámara de Casación, colocando en su lugar a un subrogante, esto es a un suplente que según la ley que se votó hace poquito puede ser juez sin haber pasado por los pasos que tiene que pasar cualquier juez. Y a propósito de esta situación que parece irregular, la Corte Suprema, el presidente de la Corte cita a los presidentes de las cámaras federales para hablar de esta cuestión, de los jueces suplentes que al resto del cuerpo judicial le causan un poquito de escozor. ¿Usted cómo lo ve? Bueno, primero lo que tenemos que decir es que este es un asunto que impacta directamente sobre la vida de todos nosotros, aunque no nos demos cuenta. ¿Por qué? Porque cuando las personas tenemos un problema laboral, familiar, civil, penal, vamos a la justicia a resolver ese problema, generalmente, ¿no? Buscamos un abogado y vamos a la justicia. Lo que la Constitución dice es que se nos tiene que garantizar un juez que sea independiente e imparcial. Para que un juez sea independiente, tiene algunas garantías que no son privilegios, son una protección para los derechos de los ciudadanos. Esto quiere decir que tienen que ser estables en su cargo. Y para llegar a ser jueces también se establece una serie de requisitos. No cualquiera es juez. Estas personas que son abogados, esta persona que fue designada de forma inconstitucional y contra todos los tratados internacionales de derechos humanos. Inconstitucional, usted lo menciona porque fue una nómina... porque es un abogado. Está bien, pero una nómina avalada por el Poder Ejecutivo. No, el Consejo de la Magistratura se reúne. No, está bien, pero hay jueces... Vamos en dos casos. Sí. Uno es el caso de Vázquez, que es quien reemplaza al doctor Cabral, que es un abogado. A ver, se hace eso basándose en una ley. Hay una ley que se votó que permite esto. Hay una interpretación extraña, hay una reunión del Consejo de la Magistratura del día 25 de junio que se hace violando el reglamento del propio Consejo de la Magistratura, se convoca 24 y no 72 horas antes, van 7 miembros muy alineados con el kirchnerismo de distintos estamentos e votan e imponen a un abogado para reemplazar al doctor Cabral. Jamás, por más que el doctor Cabral... Lo sacaron de una lista de conjueces, una lista de abogados. ¿Una lista de conjueces designados cómo? Designados con acuerdo del Senado por el Poder Ejecutivo. Ahora, ¿qué es lo importante ¿Con acuerdo del acá? Senado? Perdón, ¿acuerdo del Senado con qué mayorías? Con una mayoría simple. Sí, bien. Entonces, a mí me parece acá lo importante es, vos podés tener una vacante en un juzgado porque un juez pide licencia, porque un juez muere y el juzgado tiene que seguir funcionando. Yo soy ciudadano, se fue el juez, viene otro. Pero ese otro que viene, y para que se designe una persona, hay un mecanismo establecido. Entonces, un juez reemplaza a otro juez. Generalmente, primero de la misma jerarquía, del mismo fuero. Si es penal, tiene que ser un juez penal. Si no hay un juez penal de la misma jerarquía, camarista por camarista, juez de primera instancia por juez de primera instancia, empezamos a buscar jueces en otros fueros. ¿Sí? Pero jueces. Siempre jueces. Después buscamos secretarios de juzgados. Y recién después, cuando agotaste todo, vas a la lista de abogados con jueces. Pero recién después de que agotaste un montón de opciones. ¿Y cómo elegís? Cuando llegás, ponerle a la última opción porque no tenías a nadie en el medio. Por sorteo, no a dedo. Lo que hizo el Consejo de la Magistratura viola todo, porque fue directo a buscar un abogado a dedo, que es amigo del secretario de Justicia, que además lo votó en el Consejo de la Magistratura ese día, cuando se reunieron 7 de los 13, y lo imponen para correr. O sea, un abogado corre a un juez. Imposible, está mal. Esto, a la larga o a la corta, se termina resolviendo, porque el doctor Cabral va a ser repuesto, a la larga o a la corta, por un juez, o será reemplazado por otro juez, pero no por este abogado. Este abogado debería ser recusado por las 40 personas o instituciones que están afectadas en esas 40 causas que mencionó el fiscal Ple en su presentación a la Corte. Ahora digo yo, usted dice, en algún momento el doctor Cabral va a ser repuesto. Debería. O un juez a ese lugar en la Cámara de Casación. En el mientras tanto, este abogado nombrado, que es un doctor Vázquez, va a votar. Bueno, yo te digo lo que hago yo. ¿Y no tienen validez esas votaciones? Voy ahí, tengo una causa mía. Soy la AMIA y la DAIA.
Sí. que estoy litigando por la inconstitucionalidad del tratado con Irán. Ellos argumentan, ya tuvieron un fallo a favor de la inconstitucionalidad. Entonces viene una primera actuación y me cambiaron el juez. Ellos ya, ¿qué hicieron? La semana pasada dijeron, cuidadito, en el expediente. El juez natural de esta causa es el doctor Cabral. Entonces, nosotros no vamos a reconocer, están anticipando que ellos no van a reconocer a alguien impuesto extrañamente. Entonces, si yo fuera la Daya, lo primero que hago es decir que desconozco a este juez, desconozco a los otros subrogantes designados en esta Cámara de Casación. ¿Por qué? Porque hay controversia sobre esas designaciones. Convengamos también, estoy de acuerdo con lo que usted dice, convengamos también que esto demanda un tiempo, que es un tiempo relativamente prolongado, que el tema Irán, que estaba por salir en contra del gobierno en términos de la constitucionalidad o inconstitucionalidad, va a pasar de largo y que probablemente esto llegue a la Corte Suprema el año que viene. Bueno, es que el gobierno ha sido exitoso en su estrategia de dilatar esta cuestión. A Cabral lo sacan entre gallos y medianoche, porque es así, por esa causa, no por las otras 39 en las cuales estaba interviniendo como juez natural. Esta es la otra garantía que se viola para el ciudadano. A vos no te pueden cambiar el árbitro sin ninguna explicación en el medio del partido. Es más, ninguna de todas las leyes de subrogancias que se aprobaron estos años establecen que pueda el Consejo de la Magistratura remover como fue removido Cabral el otro día. Esto fue dicho por la Asociación de Magistrados la semana pasada y en la carta que presentaron los jueces a la Corte Suprema de Justicia. Entonces acá el tema es que hoy los ciudadanos no tenemos garantía de jueces estables porque un día 7 personas del Consejo de la Magistratura no les gusta lo que va a hacer un juez o lo que hizo un juez, se reúnen y lo sacan. Este es el precedente. Entonces, ¿por qué es importante el caso Cabral? A ver. Porque puede ser la valla de contención de una catarata desastrosa, donde hoy, si yo fuera jueza o una ciudadana que está en una... Yo tengo una causa, tengo varias causas, una contra el canciller, fui denunciada por traición a la patria. Yo me siento... ¿Usted también? Sí, yo me siento insegura. Porque hoy siento que ningún juez de la nación es estable. Porque un día se juntan 7 sátrapas del kirchnerismo y lo sacan. Y me ponen a dedo un amigo de La Roque, un amigo de Guado de Pedro, un amigo de Máximo. Dígame una cosa, la descripción que usted hace es una descripción que nosotros tenemos conciencia, es una descripción de un problema muy grave. Súper grave. Ahora, cambia un gobierno el 10 de diciembre. Puede ser Scioli, puede ser Massa, puede ser Mauricio Macri. Por supuesto. ¿Cómo se maneja esto donde además hay como entramados muy complejos en términos jurídicos y legales? Absolutamente. Lo primero que hay que hacer es reformar el Consejo de la Magistratura. En 2010, toda la oposición en la Cámara de Diputados aprobó con media sanción un proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura, volviendo, le diría, un esquema muy parecido al original, de 19 miembros, donde hasta terceros partidos van a tener la posibilidad de tener un representante. Ese es un acuerdo que ya existe y que yo espero que si Mauricio es presidente, cuando nosotros en la Cámara de Diputados y en el Senado nos toque negociar esta reforma, todos los que ya votaron aquel proyecto del 2010 nos acompañen. Entonces estamos con una posibilidad cierta política, porque existe un acuerdo, de hacer esta reforma. La situación es grave, no es que uno viene acá y dice esto, no, nos afecta a todos. Cualquiera que hoy tiene un juicio, cualquier persona que nos está mirando, un comerciante, una señora que se está divorciando, no sé, un problema de medianera, el que a vos se te ocurra, cualquiera de esas personas hoy tiene que sentir esta que yo estoy tratando de transmitirles. Hoy el juez que interviene en su causa no tiene ninguna garantía de que sea el juez que termine sentenciando en esa causa, porque si al gobierno no le gusta, va a hacer lo imposible por sacarlo. Y hay antecedentes. Cabral es hoy el caso que tenemos que resolver. Si frenamos eso, si la Corte a la larga o a la corta lo frena, una vez más le habrá hecho un favor a la nación y a los derechos de los ciudadanos. Pero acá lo que están en juego no son derechos o privilegios, como dicen algunos de los jueces. Acá está en juego la libertad, la vida, el patrimonio y los derechos de las personas. Y esto me parece que es lo que todos tenemos que entender. No es una disputa política, esto es la Constitución. La Constitución no es ni de derecha ni de izquierda. Es el armado, el entramado institucional que está hecho para proteger a las personas, a los ciudadanos, del abuso de los poderosos. Estos muchachos que están en el gobierno usan mal la Constitución para ir en contra de la gente. Y esto creo que es lo que tenemos que entender. Se entendió. Se entendió. Gracias. Muy amable. Gracias. Vamos a auspicios acá, jefe de producción. Sí, claro. 26 segundos. Y volvemos con... Y vamos a repartir premios. Claro. Gracias.
Farte, comprometidos con el desarrollo tecnológico argentino. Hurlingham Municipio.